habíamos prometido, ya estamos con nuestra amiga Cristina Balinotti. ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenida. tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto. Te cuento, Cristina, que el fin de semana estuve en Washington, Qué bueno. acompañando a mi hija a recibir un premio. Qué interesante eso Bueno, divino. lo cuento porque fue una experiencia muy interesante, no solamente por mi hija, sino Claro. porque pude observar por primera vez tantas cosas de la diversidad de este país, tan increíbles. Sí. Había 2.000 alumnos de todas las escuelas high school de Estados Unidos. Los mejores promedios, las mejores notas estaban ahí. Chicos de todas las religiones, de todas las razas, de todas las culturas, de diferentes países. Pude observar la diversidad y las posibilidades que tienen estos chicos, que la mayoría eran, si no eran ellos, sus padres eran emigrantes. Claro, claro. También había americanos, pero Sin duda. En una proporción menor. Claro, Entonces veía chicos hindúes, chicos afroamericanos, chicos latinos, chicos orientales. Había una diversidad. La verdad fue increíble. Un evento organizado por la Sociedad Nacional de High School de Estados Unidos, que es una organización creada por el Klaus Nobel, es el hijo del creador del Premio Nobel. Premio Nobel. Nada más ni nada menos. Sí, sí. Y también me gustó que distinguían y premiaban con dinero y con un premio a la mejor docente de high school de Estados Unidos. Bueno, eso es impagable, eso es bien oportuno. Claro. Muy oportuno, Sí. porque los chicos deben ser premiados y recompensados por su Claro. esfuerzo, pero los docentes también. Pero por supuesto. Y era lindo ver a todos los chicos con sus papás participando de Familia. este evento. Y lo importante de recibir esta distinción es que sirve para el currículum de los chicos. Y cuando Claro. aplican a las universidades, lo tienen en cuenta. Y cuando tramitan becas, lo tienen en cuenta. Y era una jornada de 2 días donde enseñaban a los chicos a hacer sus aplicaciones para las universidades, a tramitar becas, a elegir su carrera. Qué importante. Era muy, muy interesante. Muy la verdad, interesante. Qué fue una apoyo experiencia. para los padres. Sí, Claro. totalmente. Y bueno, por eso me pareció muy oportuno hablar con vos de este tema, Sí. porque las clases están por empezar. En el caso de mi hija, por ejemplo, está por empezar su último año de high school, Claro. que es clave a la hora de empezar a aplicar a los college, a las Claro. universidades donde los chicos quieren estudiar. Este país da la posibilidad de tramitar becas para Sí, poder pagar muchísimo, claro, la sí. educación, Sí, sí. que es muy cara. Y te voy a decir algo, Muy creo que está cara. bien que sea cara. Sí, yo también. Yo pienso que debe ser paga y debe ser cara, sí. Sí, lo que justamente. vale hay que pagarlo. Claro, claro. Lo que A todo merece, nivel de la vida es así. lo que se merece hay Sí. que lucharlo y conseguirlo. Claro. Con el mérito, con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación. Claro, claro, sí, muy importante lo que dices. Realmente este país nos da esa posibilidad, ¿verdad? Ese empuje tan grande. Y hablar del tema de los padres y cómo poder manejarlos, y tú planteas cómo descubrir su vocación y por otro lado, el planteo es dual, ¿no? Cómo yo lo elijo junto con él la universidad o lo ayudo a elegirla a él. ¿no? Pero por un lado, para poder descubrir la vocación de nuestros hijos, es muy importante, Mercedes, hacer un proceso de autorreflexión, siempre. Y ese proceso pasa primero por saber que el narcisismo más grande, y esto por supuesto es un análisis psicológico o psicosocial, el narcisismo más grande son los hijos. Cuando un hijo nace es como una pantalla de cine en blanco donde se le proyectan muchas cosas. Las carencias infantiles que hemos tenido, si hemos sido sobreprotegidos, bueno, trataremos de dejarlo libre con mayor asiduidad. Si hemos sido no sobreprotegidos y abandonados, los vamos a sobreproteger. Y también todas aquellas ambiciones, deseos de uno. Uno quiere que los hijos concreten lo que uno no concretó. Bueno, mira, te voy a decir algo. ¿Sabés que una de las cosas más importantes de las becas para conseguir becas para ir Sí. a la universidad A ver. es que tus padres no sean universitarios? Muy interesante. Claro, claro, hace sentido. Sí, está muy bueno. O sea, Bueno. el sistema está pensado para que el chico
más allá del sueño y el deseo de sus padres, Claro. logre acceder Sí, por esto de la ascensión social, claro, pueda ser universitario y pueda superar a sus padres en su nivel educativo. claro, claro, Entonces, aquellas familias que sus padres no pudieron hacer la universidad, claro. tienen más posibilidad para que el chico sí lo pueda lograr. Claro, esto está muy bien y visto a la inversa también, ¿verdad? Si somos padres universitarios y nuestros hijos quieren ser artistas, violinistas. Sí, pero también no se sé, puede estudiar en la universidad. Se puede también estudiar en la Claro, mi hija universidad. va a estudiar teatro, por ejemplo. Claro, claro, exacto. Pero qué interesante es darles esa libertad, más allá de este tema de tener que, digamos, de guiarlos nosotros. No los podemos guiar desde nuestros deseos, sino que hay que descubrir los deseos de ellos. ¿Y cómo descubrimos esos deseos? Bueno, esto tiene que ver desde la infancia, ¿verdad? Y hay 6 pasos importantes a seguir. En principio, fomentar siempre la curiosidad de los hijos, de los niños pequeños. Son grandes exploradores y exponerlos a toda clase de actividades y experiencias extracurriculares, no solo en el colegio, que ya las conocemos, pero sí en la casa. A los niños les encanta descubrir cuevas, la espeleología, el ballet, por ejemplo, llevarlos a la ópera, llevarlos al teatro, exponerlos a todo un rango de actividades, hacer coleccionistas de algo. Supongo que debe haber muchos conflictos en el seno de las familias en cuanto a la decisión de la carrera o de la vocación del hijo, ¿no? Siempre, Padres claro. que se oponen a, no sé, a una carrera artística o deportiva por parte del hijo, que justamente en este sistema americano es muy estimulado por las universidades, claro. pero hay muchos padres que siguen buscando carreras tradicionales, ¿no? Abogacía, médico, sí. no sé, que generalmente son o los que son médicos y abogados o los que han tenido han quedado con la frustración, sí. No han podido serlo y quiere que los hijos cumplan. O negocios, o administración de empresas, pensando siempre en lo económico, sí. Que el chico tenga una salida laboral o que gane dinero, y a lo mejor el costo es que sea frustrado en su verdadera vocación, ¿no? Claro, exactamente. Uno de los pasos es justamente no matarle los sueños, no ser cruelmente pragmático y decirle, pero vos siempre en el aire pensando esas cosas, vas a poner los pies sobre la tierra y estudiar una carrera que te va a dar dinero. Esos sueños no hay que matarlos. Hay que también despertar mucho en ellos y fomentar el sentido de la creatividad, la imaginación, salir de todo lo preformateado en cuanto a juegos, y permitir que ellos se expresen libremente, sin ingerir nosotros. Pero claro, para eso tenemos que ponernos a un costado de nuestras costumbres, de lo que nos enseñaron a nosotros, de nuestros deseos. Eso es un ejercicio muy difícil para nosotros como padres, pero tenemos que intentarlo en aras de que el hijo encuentre su propia vocación. Está bueno inculcarles el famoso plan B, siempre que tengan como una carrera alternativa, por si falla una, tener otra. Por ejemplo, hacemos una carrera artística, no resulta porque no nos da económicamente lo que buscamos, pero tenemos otra carrera paralela que sí nos da la posibilidad de hacer dinero, porque bueno, el mundo es difícil, ¿no? Sin duda, en este sentido. No, por supuesto, pero siempre que le guste a él, porque no hay nada peor que elegir una carrera, y si no tiene éxito en su vocación, elige una carrera que realmente lo va a hacer infeliz, pero le va a permitir sobrevivir. Siempre tratando de encontrar un término medio entre lo que él desea como vocación, como llamado, y la manutención, poder vivir, claro, lógicamente, ¿no? Sí, yo creo que una vez que encontraron la vocación de ellos, ahí sí podemos sentarnos a hablar y decir, bueno, vamos a desarrollar, mamá y papá te van a apoyar, porque todo el refuerzo positivo es muy importante con los hijos, te van a apoyar, pero mira, esta es la otra alternativa. En caso que esto te fallara, ¿por qué no haces esta carrera, la empezás, tal curso, lo que fuere, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el chico no tiene vocación? No sabe qué hacer de su vida. No hay nada que le guste, que le convenza, que le cierra. ¿Cómo lo ayudamos a elegir? Porque ahí sí estamos en un problema. Bueno, otro de los pasos que yo te decía que son 6, uno es enseñarle el valor del fracaso, que es importante. Los padres tenemos miedo que nuestros chicos fracasen, ¿no? Y la frustración es muy importante. Enseñarles a que está bien que se frustren en el camino del éxito en las frustraciones, ¿verdad? También observarlos para descubrir qué vocación, ese es otro de los pasos. Observar sus juegos, su interacción con amigos, en la familia. Ahí vamos a ver qué es la actividad predominante en él. Y entonces
entonces antes que él lo descubra lo podemos descubrir nosotros. Y si no lo descubrimos, y acá viene la respuesta a tu pregunta, es el sexto paso. Entonces lo llevamos a hacer un test vocacional. Hay muchísimos, hay un Clifford, que es un test de las habilidades y las fortalezas de la juventud, de los niños, y hay otro para 15 en adelante que también los puede ayudar. El Strengths Quest es muy interesante y se puede hacer, inclusive hay test que se hacen online para estar en familia, o si no, si confiamos en en el pediatra, bueno, llevarlo al pediatra y a un psicólogo que puede hacer ese test. El otro extremo sería el chico que le gusta todo, que tiene 20 cosas que le gustan y quiere estudiar todo. Yo conozco una. Claro, sí, sí. No, que sí. ese también es un problema, Este porque es un problema hay muy que grande. enfocarse y elegir algo. Claro. Bueno, ahí hay que llevarlo, dependiendo de su personalidad. A veces esos niños o esos jóvenes que no te pueden centrar en una vocación, tienen algún trastorno. El trastorno de personalidad, algún trastorno. Y entonces esto hay que verlo, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Por qué no pueden concentrar la atención en algo? Entonces, digamos, hay un punto de la salud en que manejamos a nuestros hijos en salud y en equilibrio familiar, si todo está bien. Pero está después la psicopatología. Hay que ver, si la cosa se pone muy difícil, el chico siempre está en desacuerdo con todo y además no encuentra su vocación. Bueno, entonces ahí tenemos que pensar en algún trastorno que podemos manejar a través de una terapia, ¿verdad? Los chicos de hoy en día están tan bombardeados por tantas cosas, ¿no? El mundo les ofrece tantas imágenes, tanta información, tanto contenido, que a veces enfocarse en algo cuesta, ¿no? Nos cuesta a los adultos. Claro, porque toda esa clase de trastornos de la atención o de la focalización conviven dentro de un mundo que nos ofrece tantas posibilidades. Como decía Humberto Eco, quiero buscar la cita de un libro y encuentro 3000 posibilidades de esa misma cita. Ya está, decía él, cierro el libro y no me interesa encontrarlo. Entonces quiere decir que es un mundo que nos bombardea con todo eso, como tú dices, y en donde cuesta mucho más la atención. Va a depender de los padres, si el chico tiene un ambiente que le favorece la atención, si los padres son focalizados, ¿no? Si los padres prestan atención también. Depende, hay muchas conductas que son genéticas y que viven en el seno de la familia, y nosotros como padres creemos que solamente nuestro hijo lo tiene, pero resulta que nosotros también lo tenemos. Hay una nueva tendencia que se da de los chicos que cuando terminan la secundaria, antes de empezar la universidad, se quieren tomar un año libre. Sí. Un año para viajar por el mundo, para descansar, para pensar, para yo qué sé. Yo creo que, ¿cómo lo ves esto? Yo creo que hay que aconsejarles que descansar y pensar es para años mayores. Es decir, que los de 50, 60 podemos descansar ahora después de una gran carrera, de pronto, de habernos esforzado mucho. Pero ellos tienen que tener, digamos, la conducta del trabajo. Esto es muy importante. Es una ética del trabajo que está inculcada por los padres. Porque, ojo, si los padres, por ejemplo, en una familia en donde el padre solamente trabaja y la madre está dedicada, ya cuando los chicos son grandes no hace nada, cuando lo puede hacer, entonces le va a sonar mucho más sencillo descansar e irse, porque los padres lo hacen, porque la madre no trabaja. En realidad, hoy en día la gente no que es antes así. se jubilaba está en su mejor momento. Estamos en nuestro mejor momento, eso ¿no? Sin duda. Sí, Entre los 50 y los 60 años hay como una especie de esplendor. Hay un esplendor mayor. Increíble, ha cambiado totalmente el a tal punto que el índice de suicidios en ancianos ha decaído muchísimo, sobre todo acá en los Estados Unidos. Ha aumentado mucho el índice de suicidios en los jóvenes, en los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un mayor sentido del placer y de lo que puedo llegar a lograr en esta edad, ¿verdad? Un año que un chico se dedica a viajar, a pensar, a descansar, a meditar, a evaluar, es un año perdido, ¿no? Es un año, no, se puede aprender también, digamos, cosas. Sí, por supuesto, se puede aprender cosas. Si el chico no está en claro de lo que quiere estudiar, de qué carrera seguir, ¿está bueno tomarse ese año para ver? Tenemos que conocerlo un poco, ¿no? Porque si se quiere ir solo con unos amigos un año, yo conozco muchísimos casos que al regreso no han hecho nada. Han empezado a estudiar y después dejaron 1 año, 2 años y dejaron. Es decir, que tenemos que conocer realmente cómo es nuestro hijo. Y aparte en un mercado laboral, estoy pensando en voz alta, ¿no? En un mercado laboral tan competitivo, perder 1 año de capacitación,
de estudio, Ajá. de búsqueda laboral, es como un desperdicio, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo acá en los Estados Unidos, con todas las posibilidades que tiene la juventud, ¿verdad? Yo creo que no debemos hacer, sin duda eso, por lo menos hablar con el hijo. Lo que tenemos que hacer es favorecer el diálogo y ver de qué manera y cómo es él y cómo son las características de él. Es muy importante saber si nuestro hijo no tiene trastornos de conducta. Esto es muy importante, porque a veces los padres se encuentran con hijos con trastornos negativistas, desafiantes, ¿no? Son trastornos que conviven con otros trastornos y no lo saben y dicen, bueno, es un rebelde, es la edad. Y de pronto no es esa rebeldía natural adaptativa. Y con ese hijo o hija va a costar mucho más llegar a un acuerdo, ¿eh? Va a costar mucho más hacerle ver la realidad o hacerlo razonar. Entonces tenemos que conocer a nuestros hijos. Decime una cosa, Cristina. Sí. Viste que acá en este país, en Estados Unidos, está la cultura de que los chicos a los 18 Sí. son mayores de edad, independientes, se van a vivir solos, se van a la universidad, se van a otro estado. Sí. El otro día lo charlábamos, ¿no? Que los sí. latinos somos más de Sí. retener a los Sí. hijos en casa. ¿Cómo ves este proceso de el despegue? Te lo pregunto porque hoy mi hija cumple 18. Ah, bueno. Bienvenido al mundo Bienvenida. real, decirle. Bienvenida al mundo de los adultos. Al mundo de los adultos, sí. Yo recuerdo que mi hija cuando cumplió esa edad y fue a sacar sus documentos para no para la visa, sino para la residencia, después se hizo ciudadana y el policía abajo, el seguridad, le dijo, welcome to the real world. Bueno, hacia ahora ya no tenés más excusas. Y es verdad, ya no hay más excusas. Pero tampoco es tan taxativo, ¿no? Porque hablábamos que el cerebro adolescente termina de desarrollarse a los 30 años. Hay algunos adolescentes que se desarrollan antes, hay chicos más focalizados, hay chicos que les gusta, que son más organizados, todo depende de ellos. No podemos decir claro, es diferente. así de manera taxativa. Además, ya es adulto. Los hombres y las mujeres también maduran de manera distinta, ¿no? Sí, la mujer mucho más que el hombre. Pero después el hombre, según las estadísticas, supera en algunas cosas a la mujer y la mujer en otras, lógicamente, ¿no? Pero en desarrollo general es la mujer. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lógicamente, porque este era el planteo de hoy en la segunda parte, ¿cómo lo ayudo yo a encontrar una universidad? Y entonces tenemos que empezar a hablar y darnos cuenta, él es capaz de manejar sus finanzas, él conoce el funcionamiento del hogar, porque si se va lejos, ya sea en un dorm con amigos o con un familiar, va a tener que lavarse la ropa, ver cómo funciona todo, organizarse. Todo eso lo sabe hacer él, y el manejo del dinero es muy importante. Sabe de pronto preservar su salud. Vemos que en las universidades no pasa eso. Es decir, todas estas cosas hay que hablarlas para poder llegar a un acuerdo con ellos. Tengo entendido que en las universidades te exigen, creo que el primer año, vivir en la universidad, en el college, hacerlo viviendo ahí. Después se pueden ir a vivir solos a un departamento e ir a la universidad. Claro. Será como que el primer año hay que contenerlos un poco para esa transición, ¿no? De la casa a la universidad. Sí, yo creo que la contención de parte de la entidad de la universidad es muy importante, pero la mayor contención viene siempre de parte de los padres. Claro. Son los padres los que tienen inclusive que conocer las amistades con las que van a estar. Y cuando pasan a ese dorm, a estar a dormir a esos dormitorios, pues entonces ahí, ¿quiénes son los que están? ¿Quiénes son? Ir y conocer y ya tener una relación. Pasa que no se puede controlar todo tanto, y más si los chicos están en otra ciudad. ¿Cómo haces para ver la vida adentro de la universidad, ver qué pasa adentro de esos cuartos? Podemos hacer un viaje, claro, un día podemos hacer un viaje y al mismo tiempo que estamos con nuestro hijo conocemos con quién está. Yo creo que todo depende del interés y la fuerza que pongamos en la educación de nuestros hijos, recordando que no son adultos, que a los 18 años no son adultos, a los 20 años no son adultos, y tú me dirás, bueno, sí, pero hay muchos chicos que a esa edad ya mantienen a la familia, trabajan, estudian, sí, pero son sobreactuados. ¿Tú recuerdas el caso de don Fulgencio en Argentina, el hombre que no tuvo infancia? Cuando tú no quemas la etapa correspondiente, lo vas a hacer luego, y lo vas a hacer, y es lamentable de pronto que lo hagas cuando tienes hijos o cuando ya estás trabajando. De pronto eso es muy importante, que de saber que no apurarlos en el proceso.
A veces, bueno, motivos de pobreza los llevan a hacer eso y hay chicos que funcionan muy bien de esa manera. ¿Qué cosas les tenemos que enseñar en casa a los chicos? Sé que hay una materia en high school que te enseña cosas de la vida real. Sí, claro. Cosa que está buenísimo, ¿no? Sí, por Tanto supuesto. saber de las batallas y de las guerras y de la historia de la humanidad y no saber cómo hacer un cheque, cómo hacer taxes, cómo alquilar un apartamento, cómo comprarse un auto. Son cosas que, bueno, si la escuela no las enseña, en casa hay que enseñarles a los chicos. Claro. Desde hacer el laundry, poner los platos a lavar en el lavavajilla, porque acá tenemos todo con máquinas. Claro. Ir al supermercado a hacer las compras, manejar las cuentas del banco. Todo eso hay que enseñarlo desde chicos. Yo, por ejemplo, les daba, y ahora lo hago con mi nieta, bueno, lo hace mi hija, ¿no? Pero les daba, por ejemplo, lo que se llama acá un allowance, un dinero mensual, $5, $10, porque eran chiquititos, ¿verdad? Entonces, hay $1 de esos 5 que mensualmente vas a tener, tienen que contribuir a pagar la luz, a pagar las cosas de la casa, por ejemplo. El resto es para que lo ahorres. Entonces, ese orgullo que siente el niño, yo te aseguro que es fabuloso, porque mi nieta viene y me dice, ay, ¿sabés que ayudé a pagar este mes tal cosa? Bueno, puso $1, pero entonces ya le estamos introduciendo un sentido de lo que es el dinero, que el dinero no viene de arriba, sobre todo si somos padres que tenemos dinero, y él vive muy bien y tiene vacaciones y todo, estamos haciendo un daño. Muchos de esos padres generan el síndrome del hijo hiperregalado, pues tenemos mucho dinero. Me encanta ese tema, para otro programa lo hacemos. Es fabuloso. El síndrome del niño hiperregalado. Qué buen tema. Acá en Estados Unidos hay muchísimos. Sí. En muchos otros lugares también conozco. Pero bueno, yo creo que, contestando tu pregunta, una de las está bien enseñarle todo lo que es la vida real, pero además hay que agregarle cosas dentro de la universidad y dentro de la secundaria. Yo recuerdo en la universidad, cuando yo estudié miles de años atrás, existía una carrera, una materia llamada deontología, ¿no? Que la deontología es el conjunto de actividades morales y éticas de toda profesión. Y entonces, ¿cuál es la deontología? Es decir, los valores morales. Todo eso no se enseña en las universidades. Desapareció de paso de la Universidad de Buenos Aires, junto con semiótica, con muchas otras cosas interesantes, pero sobre todo esto de los valores. Ya nadie enseña valores, entonces en la casa, y bueno, en high school nos enseñan esto que tú dices, toda la parte de la vida real. Nosotros también le introducimos el tema de las finanzas y el tema de los valores. Y va a enseñar 4 valores fundamentales, que eso está en mi libro. ¿Qué son? Que los van a llevar libertad, justicia, responsabilidad, libertad, justicia y verdad. Y cada uno te va llevando al otro. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo lo enseñamos? Con el ejemplo, lógicamente. Hablamos en otro programa de los 4 valores. Y cómo enseñarlos simplemente a los hijos. Y ya le estamos... ¿Cuál es la diferencia entre un principio y un valor? Entonces, pero son diferencias simples de enseñar, como para que el chico tenga toda esa parte importante dentro de sí. Porque no puede querer solamente el dinero y ser exitoso. Tiene que tener valores para poder manejar esa situación. Totalmente. De éxito económico. Claro. Si no... Mira, vemos tantas, no sé, estrellas en Hollywood, ¿no? Claro. Que son paradigma del éxito y del dinero y del triunfo, y terminan internados en una clínica con adicciones y terribles, y su vida corre peligro. El caso de Demi Lovato, sin ir más lejos, estos días, por supuesto, ¿no? Bueno, es que ahí están muchos los padres también, que cuando tienen un hijo exitoso se realizan a través del hijo, y entonces viven del hijo económicamente, y entonces ya no dejan de ser padres, dejan de ser padres, son compañeros, son amigos, y entonces son hijos, son hermanos, o manager. O manager, y entonces y ahí está el gran problema. Bueno, la historia de Luis Miguel, ¿no? Que en estos días tanto se comenta, ese pobre chico con una carrera tan exitosa y una vida tan desgraciada. Tan desgraciada, claro, porque no tuvo la posibilidad de tener estos 2 pilares fundamentales, papá y mamá, que son tan importantes. Cuando no está papá, sí, la madre desaparecida y el padre que bueno, lo explotaba comercialmente. Sí. Es tremendo, y entonces esto se ve
en su propia vida como un ejemplo que él no ha querido realizar ningún matrimonio duradero. Claro, no puedo formar su y familia tampoco y ser puede feliz. ser padre. Claro, tú sabes Claro. que no, tú no puedes ser padre. Primero, para ser padre tienes que dejar de ser hijo y solucionar los problemas que como hijo has tenido. Exactamente. Entonces, ahí pasas a ser padre. Exactamente. Entonces, muchos por eso hay hijos abandonados, porque son hijos los padres. Claro. Entonces, no pueden hacerse responsables. Es importante todo este proceso, como siempre digo, de autorreflexión para ver cómo fue nuestro pasado, porque en base a cómo fue nuestro pasado vamos a criar a nuestros hijos hoy. Cristina, te agradezco muchísimo. Una a vez ti. más un placer, me encanta charlar con vos y bueno. A mí también, todas las vos. cosas que nos traes en cada programa. Tenemos muchos temas pendientes Sí, para el próximo. El hijo hiper regalado. Ese es uno, y los 4 valores, por ejemplo. 4 valores, y claro. tantos otros más. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias. Bueno, hacemos una pausita. Enseguida vamos a estar hablando de negocios, inversiones, visas. Llega Eduardo Pérez Oribe, Ariel Arrocha y Leo Roth, que nos vienen a asesorar sobre todos estos temas antes de las conferencias en Buenos Aires.